la clasificación de las enfermedades reumáticas. Cuando nosotros hablamos de la reumatología, pues vamos a ver que es una rama de la medicina, ¿no?, que se encarga del estudio de las enfermedades musculoesqueléticas y autónomas, ¿no? Como les he dicho muchas veces, es una especialidad que no mucho la conocen y la asocian simplemente o al lupus o a la artritis reumatoide, ¿no? A veces dicen, reuma debe ser el reuma, ¿no? Y la gente cree que la artritis reumatoide se llama reuma. Entonces vamos a ver que no, pues es una especialidad que engloba más enfermedades, ¿no? Más de 200 enfermedades, ¿no? Como dice, a pesar de todos los avances, generalmente los avances en tratamientos están yendo para lo que son las enfermedades autoinmunes, porque hay un incremento de estas, ¿no? En las últimas décadas hay un incremento de estas y la particularidad es que estas enfermedades están en personas, sobre todo mujeres muy jóvenes, ¿no?, que tienen hijos pequeños. Es por eso que se pone bastante énfasis en poder lograr llegar a un tratamiento cada vez más óptimo para mejorar la calidad de vida y, por qué no, curar, ¿no?, este tipo de enfermedades. Les voy a pasar las diapositivas. El examen básicamente yo tomo solo de las diapositivas, ¿no? No les pido que lean libros porque si no se van a complicar más. Encima de que todos en el semestre están más preocupados por endocrinología, ¿no? Todo el semestre viven y sueñan con endocrinología, así que yo voy a tomar solo de las diapositivas, ¿no? Como dicen, existen más de 200 enfermedades, ¿no? Pues no son solo algunas, ¿no? Son la segunda causa de consulta después de las infecciones respiratorias en el nivel 1 de atención. ¿Por qué? Porque el síntoma cardinal de estas patologías es el dolor, ¿no? Y muchas veces el dolor es un dolor moderado a severo que hace que los pacientes pues acudan a la consulta. Y esto es muy importante. Las enfermedades del aparato locomotor son las que van a, si bien es cierto, no producen alta mortalidad, pero sí van a hacer que haya una disminución de la calidad de vida de los pacientes. Y lo que nosotros tenemos que evitar es eso, ¿no?, que los pacientes se vuelvan dependientes, sobre todo cuando son muy jóvenes. Como les he dicho, lamentablemente estas patologías dan en personas muy jóvenes. Hay afección sistémica y muchas veces estos pacientes pues van a tener, por ejemplo, enfermedades crónicas, ¿no?, un IT, una enfermedad renal crónica en hemodiálisis, pacientes con 16, 18 años en hemodiálisis, imagínense, ¿no? O sea, una niña que debería estar pensando en su futuro, pero lamentablemente está pegada a una máquina de diálisis, y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Y va a afectar huesos, sobre todo las articulaciones, ¿no? Las articulaciones van a ser las que más van a sufrir con este tipo de enfermedades, ¿no? Y como les he dicho, estas tienen afectación sistémica, ¿no? Van a afectar a todos los sistemas. Van a ver que cuando hablemos de lupus, cuando lean lupus, pues el lupus va a afectar el sistema neurológico, va a afectar corazón, pulmón, riñón, hígado, hueso, es decir, va a englobar a todos los entes, ¿no? Entonces es muy importante poder diagnosticar estas patologías, ¿no? Vemos la frecuencia de estas patologías. Vamos a ver que la mayoría es más frecuente en mujeres, ¿no?
siempre en las mujeres estas patologías afectan en 10 veces, 10 a 1 en mujeres, 9 a 1, 11 a 1, la mayoría, ¿no? Pero sí hay algunas que son más frecuentes en varones, ¿no? La espondilitis anquilosante, la GOT, ¿no? Algunos tipos de vasculitis, ¿no? Por ejemplo, la vasculitis, la arteritis de la temporal, que es una vasculitis de grandes vasos, afecta más a varones, ¿no? Mayores de 50 años. Y los mitos que tenemos, ¿no? En nuestra población, que ustedes habrán escuchado mucho, hay que tratar de concientizar a las personas y de hacerles entender pues, que muchas veces lo que piensan ellos, lo que en la población en general, las creencias no son tan reales como ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, si te duelen los huesos puede ser reuma, ¿no? Es una frase que siempre se escucha, ¿no? Pero vamos a ver pues de que no existe esa enfermedad del reuma, ¿no? Por eso les digo muchas veces, la artritis reumatoide, dicen, no, te duele las manos, es reuma, ¿no? Pero cuando veamos artritis reumatoide vamos a ver que la artritis reumatoide pues tiene características específicas, ¿no? No todo dolor articular tiene que ver con la artritis reumatoide, no toda deformación tiene que ver con la artritis reumatoide, ¿no? Otro mito es que no solamente esas enfermedades reumáticas, los dolores articulares es en los viejitos, ¿no? Los jóvenes no tienen dolores articulares, falso. Vamos a ver que el lupus también va a cursar con artralgias, ¿no? La vasculitis, la esclerosis sistémica o la esclerodermia va a cursar con afectación articular, ¿no? El famoso fenómeno de Raynaud que va a estar presente en estos pacientes. Entonces, no es cierto, ¿no? La artritis idiopática juvenil, que les he dicho, que da en menores de 16 años, ¿no? Entonces, las artralgias pueden darse a cualquier edad, ¿no? Las enfermedades autoinmunes son enfermedades raras, ¿no? Como les había dicho, ¿no? Antiguamente sí, pues no había, ¿no? Quizás los mismos médicos, los médicos antiguos, pues estaban con ese chip, ¿no? Inclusive me acuerdo que cuando pedíamos los exámenes había un médico que era el mayor en el servicio que decía, pero para ustedes todo es autoinmune, todo quieren ver autoinmune, pero lamentablemente nos estamos dando cuenta pues, de que sí es cierto, ¿no? Todos los pacientes no saben que sí tienen las enfermedades autoinmunes, sobre todo en aquellos pacientes donde el compromiso sistémico es severo. Por eso les digo, si ustedes tienen una paciente aparentemente sana y que de un momento a otro empieza a tener edema, los pies van y le diagnostican una falla renal, enfermedad renal crónica, y si es joven, sospechen de algo, ¿no? Inclusive en los pacientes mayores, ¿no? Se está encontrando lupus en pacientes de más de 50 años. Entonces, es muy importante poder pedir todos los exámenes. Son enfermedades inevitables, no se pueden prevenir, falso, ¿no? La mayoría sí, pero hay algunas que sí podemos prevenir, ¿no? Como les he dicho, la gota, ¿no? La gota es una patología que si yo tengo antecedentes familiares de gota y tengo el ácido úrico elevado, entonces yo sé qué cosa puede desencadenar a que esta hiperglicemia me lleve una gota, ¿no? Y si yo voy a cuidar, no voy a tener una alimentación saludable, todo
entonces voy a evitar ese riesgo, ¿no? La osteoporosis igual, ¿no? La osteoporosis también se puede prevenir, ¿no? No estemos en eso de que, no, pues ya es mayor, tiene derecho a tener osteoporosis. No. O sea, no es porque sea mayor, todos los mayores van a tener osteoporosis, no. Vamos a ver que hay personas de más de 90 años que son deportistas, ¿no? Y que no tienen ningún problema de salud, dolores articulares, entonces no es tan cierto. Y esto, chicos, es muy importante. Vamos a ver en la mayoría que uno de los factores de riesgo va a ser el ser fumador, ¿no? Así que si fuma, pues están a tiempo de dejar el cigarro. Cuando hace frío, las personas que tienen enfermedades reumáticas no pasan peor. ¿Cierto? No. Si no, pues yo tengo artritis reumatoide, me voy a vivir a una zona cálida, ¿no? Ahí no me va a doler. Falso, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el clima. Es cierto que hay patologías que están relacionadas con el clima. Por ejemplo, las artritis reactivas van a ser más frecuentes en zonas endémicas de hepatitis B, de otro tipo de hepatitis, de HTLV1, pero no, eso no significa de que las atralgias van a ser peores por no hacer frío, ¿no? Sino pues todos estaríamos con atralgias, ¿no? Igual, ¿no? Cuando tienes cambios de temperatura en la mano, bruscamente te dará reuma. Esa también es una creencia, te dicen, ¿no? Si metes tu mano al agua caliente, no metas tu mano al agua fría. ¿Por qué? Te va a doler tus articulaciones. También es falso, ¿no? No tiene nada que ver. La artritis o la inflamación de las articulaciones va a ser una de las causas de consulta, ¿no? Sobre todo cuando van a tener las pacientes una rigidez articular, ¿no? Y vamos a ver que esta rigidez generalmente va a ser matutina. ¿Y esto por qué? Porque es de carácter inflamatorio. Y cuando es la inflamación es un carácter inflamatorio, quiere decir que es no mecánico. ¿Qué quiere decir que es no mecánico? Que cuando el paciente está en actividad, va a estar tranquilo, no va a tener dolores, ¿no? Pero una vez que esté en reposo, cuando va a volver a querer hacer alguna actividad, va a sentir las manos duras, los pies duros, no va a poder caminar, no va a poder hacer ninguna actividad. Y esto pasa en la artritis reumatoide, en el lupus, ¿no? En la mañana, los pacientes hacen sus actividades en el día, se van a dormir y al día siguiente al despertar no pueden mover las manos, ¿no? Ellos van a decir, es como que mis manos están amarradas, ¿no? Pero hay una diferencia entre ambas. En el lupus, esta rigidez dura minutos, ¿no? Menos de 30 minutos. En cambio, en la artritis reumatoide puede durar más de una hora, ¿no? Inclusive los pacientes dicen, toda la mañana estoy con las manos duras, no puedo hacer nada, y poco a poco, ya a mediodía, ya puedo hacer mis cosas, ¿no? Y esto tiene que ver con ese carácter inflamatorio, ¿no? Las artrosis, cuando va a haber una deformación a nivel de lo que es la estructura articular, destrucción del cartílago articular, una disminución del avance medial, esto va a producir pues, que las articulaciones empiecen a destruirse, ¿no? El espacio articular desaparezca y empiece a fusionarse la articulación, ¿no? Es por eso que muchas veces, y van a ver, ¿no? Hay pacientes que llegan
a la consulta y el familiar va a decir, no, como es viejita, ha dejado de caminar, ¿no? Pero no es tan cierto, es porque ha habido una destrucción, ¿no? En nuestro medio todavía las prótesis articulares no son muy frecuentes, ¿no? No están a la mano. En cambio, en otros países sí, ¿no? Apenas hay un daño articular, les ponen una prótesis de rodilla y cadera y las pacientes están tranquilas, ya pueden hacer sus cosas independientemente, ¿no? En nuestro medio todavía no, porque el sistema de salud no permite que todavía se genere, ¿no? Porque es un gasto una prótesis. Entonces, ¿cuál es la idea que se tiene, ¿no? Cada prótesis está a unos 20-25 mil soles, ¿no? Y es bueno para el Estado gastar 25.000 soles en una prótesis en una paciente que probablemente se muera entre los siguientes 5 años, ¿no? Entonces, eso todavía genera mucho disgusto, ¿no? Porque en realidad en la salud debería ser así, pero lamentablemente las políticas de salud no son buenas en nuestro país, ¿no? Entonces, ven, ¿no? El beneficio, salvo que sea una paciente muy joven, ahí sí, ¿no? Todavía autorizan, pero en pacientes mayores de 60 años es muy difícil que accedan a las prótesis. Lo que no pasa en otros países, España, Italia, en ellos les ponen prótesis, ¿no? Los pacientes a cualquier edad. El dolor lumbar también es un signo que va a ser muy frecuente en muchos pacientes con enfermedades articulares. Recuerden que en la columna vamos a tener pues las vértebras, ¿no? Y estas articulaciones también van a causar dolor, ¿no? Aunque vamos a ver que uno de los dolores que más va a ser frecuente a nivel de lo que es la columna va a ser a nivel de las sacroiliacas, ¿no? Las sacroiliitis. Y vamos a ver que va a estar asociada a muchas patologías reumáticas. La osteoporosis, ¿no? ¿En quiénes es más frecuente la osteoporosis? ¿En varones y en mujeres? ¿Por qué? Hay 3 causas por las cuales es más frecuente en mujeres. Primero, las mujeres tienen mayor riesgo a sufrir caídas que los varones, ¿no? Luego, la resistencia ósea, ¿no? Los varones tienen mayor resistencia ósea que las mujeres. Esto es por el mismo hecho que las mujeres pues pasamos por muchos cambios hormonales, ¿no? Los embarazos, lactancia. Y la última es la sobrevida. ¿Quién tiene mayor sobrevida? Las mujeres, ¿no? Hay más adultos mayores mujeres que varones, ¿no? Por ende, la población adulto mayor, la población de mayor riesgo, es más mujeres que varones, ¿no? Y esas son las 3 causas por las que la osteoporosis es más frecuente en mujeres. Ojo, no confundamos osteoporosis con osteopenia, ¿no? La osteopenia también hay una disminución en lo que es la densidad ósea, ¿no? Hay una disminución en la producción de los osteoblastos y hay una mayor distribución, ¿no? Un incremento de los osteoblastos. Pero también se puede ver eso en la osteopenia. ¿Y cómo nosotros vamos a distinguir si estamos frente a una osteopenia o una osteoporosis? Con la densitometría ósea, ¿no? Cuando hagamos osteoporosis vamos a ver los valores, ¿no? En el score-T, cómo se mide para poder ver de cuánto a cuánto yo digo que es osteopenia y de cuánto a cuánto digo que es osteoporosis, ¿no? Y también las enfermedades autoinmunes van a tener mucho compromiso sistémico, como les dije, ¿no? No solamente va a afectar articulaciones,
afecta todos los órganos, ¿no? Vamos a ver pues que si bien es cierto la literatura nos va a decir que el daño renal va a ser uno de los más tardíos, pero en la realidad vamos a ver que muchos pacientes debutan con falla renal, ¿no? Vienen con un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, ¿no? Y si nosotros tenemos un paciente sin antecedentes que venga con proteinurias altas, ¿a partir de cuánto digo que es una proteinuria alterada o elevada? ¿Cuál es el valor? Más de 3.5, ¿están de acuerdo? ¿Cuánto es? 150 gramos, miligramos. ¿Para qué? Ya. 150 está alterado, ¿no? Pero hay parámetros, y está correcto lo que nuestra compañera también dice, de 150 a menos de 3.5 es un síndrome nefrítico, más de 3.5 nefrótico. Y eso es muy importante y vamos a ver por qué, porque vamos a encontrar la nefritis lúpica, nefropatía lúpica, y no se sorprendan porque vamos a ver nefritis lúpicas con proteinurias de 12, 15. ¿Por qué? Porque hay consumo de proteinurias, ¿no? Hay bastante fuga de proteinuria. Y eso no significa que estamos frente a un síndrome nefrótico. Y eso en la práctica lo vamos a aprender a distinguir cuando hablamos de una nefritis lúpica y de una nefropatía lúpica, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Como ya les había dicho, pues, vamos a ver el Sjögren. Siempre que tengamos una paciente con una enfermedad autoinmune, pregúntenle, chicos, ¿no? Si ve bien, si puede comer sus alimentos sin necesidad de tomar algún líquido, ¿no? Eso es muy importante para poder hacer el diagnóstico del Sjögren, ¿no? La polimiositis y dermatomiositis van a ser dos patologías que vamos a ver, que es lo mismo, ¿no? La única diferencia en ambos va a ser que en la polimiositis hay disminución de la fuerza y en la dermatomiositis es la disminución de la fuerza pero asociada a, se habla de dermatomiositis, afecciones dérmicas, ¿no? Eso vamos a ver cuando veamos ambas, va a ser lo mismo, ¿no? Quizás pues en la fisiopatología hay una pequeña diferencia, porque una de ellas está en la producción de los TCD8 alterada y la otra es del CD4, pero en las manifestaciones clínicas van a ser similares, ¿no? La vasculitis. Lamentablemente en nuestro medio todavía no tenemos exámenes que nos puedan decir si frente a qué vasculitis estamos, ¿no? Si bien es cierto hay los anticuerpos que podemos pedir, ¿no? Que nos puedan aproximar al diagnóstico, pero así un diagnóstico, una biopsia del lugar donde se está produciendo la inflamación del vaso, eso todavía no tenemos en nuestro medio, ¿no? Pero sí, por las manifestaciones clínicas vamos a poder ver, ¿no? Y generalmente cuando veamos una vasculitis con afecciones térmicas, hablamos de una vasculitis de vasos medianos o vasos pequeños, ¿no? Las de vasos grandes no van a afectar a la piel. ¿Por qué? Porque vasos grandes va a afectar los, como dice su nombre, vasos grandes, ¿no? La aorta. Entonces no va a ir, las ramas que va a afectar no son ramas pequeñas que van a la piel, ¿no? Por eso es que no va con compromiso dérmico, ¿no? Este es un cuadrito donde vamos a ver todas las enfermedades reumatológicas, como para que ustedes puedan ver que sí, pues son muchas las enfermedades reumatológicas que tenemos, ¿no? Como hemos dicho, son más de 200. Entonces, chicos,
Hemos hecho más o menos, de manera general, hemos visto todo lo que vamos a hacer en el curso. Vamos a hacer cada unidad, revisando cada tema, viendo las patologías que vamos a buscar en nuestro curso. Por favor, chicos, estudien, ¿no? Traten que en la práctica la asistencia también es importante, ¿no? Les puedo aceptar una falta, ¿no? Salvo que tengan alguna justificación, me la dicen. No soy de las personas que dicen, se hace esto, punto, ¿no? Si hay algún problema, algo, si tienen, por ejemplo, tienen algún examen y en la práctica pues, quieren estudiar, me dicen nomás, lo podemos esperar en el curso, no hay problema en eso, pero traten de cumplir. Como les digo, si les doy curso, lean el tema para que podamos hablar más. Mientras más ustedes lean el tema, vamos a poder hablar más cosas, ¿no? Hay muchas cosas que a veces se me van y cuando ya les escucho a ustedes me acuerdo y digo, ay, así es esto más, esto más, esto más. Entonces, tratemos de sacarle provecho a la práctica lo más que podamos, chicos. ¿Ya? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, nos vemos al próximo video.